Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo video de esta gran historia que espero que te guste, pero antes de empezar me gustaría recordarles que dejen su me gusta, un comentario, te suscribas y actives la campanita de YouTube para que te notifique cuando subo un nuevo video. Y también darle las gracias a los miembros del canal que con su ayuda este canal sigue existiendo. Y si quieres apoyarme de forma económica para que este canal siga mejorando, únete a los miembros del canal. Solo nos falta uno para poder finalmente ponerlos en la página principal, así que ayúdame en conseguir ese pequeño logro. Ahora sí, sin más publicidad molesta que seguramente te la habrás saltado, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Halo, ni tampoco de Ruby. Créditos a sus respectivos creadores. También esto es solo una traducción. Su creador original estará en la descripción. Capítulo 72. Dominio de Lunsk, Brick. 31 de octubre de 2359 hora local, 2552 Set. Había estado teniendo un día relativamente difícil incluso antes de que los humanos decidieran empezar a disparar cosas. Si bien el bloqueador de radio en sus manos resultó suficiente para evitar que se formara cualquier dolor en su mente, todavía había un susurro distante y espectral en sus oídos. Era como si 1000 criaturas increíblemente diminutas estuvieran sobre su hombro, hablándole todas a la vez y todas ellas diciendo algo diferente. El ruido no tenía ningún significado para él y rápidamente pasó de ser una curiosidad menor a una molestia mayor. Lamentablemente, la doctora Chase no había podido ayudarlo a detenerlo, sin importar lo que hubiera intentado. Finalmente, pidió que lo dejaran solo, con la esperanza de que tal vez un poco de silencio hiciera que los susurros finalmente cesaran. No hubo tanta suerte. Cedre funfuñó para sí mismo. ¿Cuál es el significado de esto, oráculo? ¿Se supone que debo entender esto? Seth habló en voz alta. Había un grado de irritación genuina en su voz, a pesar de que estaba hablando con una creación de los dioses. Ni siquiera estaba seguro de si el oráculo podía oírlo o no, pero sentía la necesidad de preguntar de todos modos. Por supuesto, no hubo respuesta. Finalmente, Seth había intentado dormir un poco, solo para despertarse sacudido cuando los humanos dispararon su única arma verdaderamente capaz. Después de expresar su desprecio por el impertinente momento del humano, regresó a la cama y finalmente logró obligarse a dormir. Ahora estaba despierto de nuevo y no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Su cuerpo estaba tenso y su mente alerta, a pesar de haber estado profundamente dormido apenas unos momentos antes. Era como si un superior lo hubiera sacudido para despertarlo para que pudiera cumplir con sus deberes, pero su celda estaba vacía y no había señales de lo que lo había despertado. Entonces se dio cuenta de lo que había cambiado. Los infernales susurros habían cesado, dejándolo en un estado de absoluto silencio. Una vez que lo notó, la ausencia de sonido le pareció antinatural, como impuesta por algún poder invisible. No me quejaré, estoy feliz de librarme de esas divagaciones sin sentido. Pensé con un resoplido de satisfacción. Fue a levantarse de su cama, pero sin darse cuenta pateó algo que había quedado en el suelo, derribándolo. Mirando hacia abajo, vio que era el bloqueador de radio que los humanos le habían dejado y, pateándolo, había logrado apagarlo. Inmediatamente, se preparó para los dolores de cabeza apocalípticos que había sentido anteriormente, pero que nunca llegaron. Otra cosa de la que agradezco poder deshacerme. Murmuró mientras se agachaba para levantar el dispositivo, confirmando que estaba apagado. Aunque, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué ha cambiado? Experimentalmente, encendió y apagó el bloqueador nuevamente, pero no pasó nada. Ninguna oleada de dolor lo golpeó, y el sonido de los susurros no fue más que un recuerdo. Debería decírselo a los humanos. Seth murmuró en voz alta. Usó el Human Datapad para llamar al doctor y, unos minutos más tarde, un Dr. Chase de aspecto muy cansado abrió la puerta de su celda. A diferencia de antes, solo tenía un guardaespaldas, que parecía tan agotado como ella. «Saludos, humanos», dijo Seth. Semejante broma se sintió muy extraña al salir de su boca, pero parecía ser lo apropiado. Algo ha cambiado. Ya no escucho las voces.
Chase soltó una risita morbosa mientras sacaba un dispositivo electrónico de su cinturón. Sabes, si fueras uno de mis otros pacientes, eso probablemente sería un poco más preocupante. Por un momento, Seth estuvo muy confundido. ¿Había hablado el oráculo con algunos de los humanos o también estaban escuchando algunos de los extraños susurros? Sin embargo, por los rasgos faciales de la doctora, así como por su tono de voz, se dio cuenta de que probablemente no estaba siendo sincera. Es difícil ver cuando un humano está siendo sarcástico. Conjunto notado. Creo que el demonio demostró ser más expresivo en ese sentido y no mostró rostro. Supongo que eso sería una preocupación. Respondió Seth. También intenté apagar el dispositivo de interferencia y mis dolores de cabeza también desaparecieron. Intentó entregarle el dispositivo, pero ella lo rechazó. Guárdalo por ahora, ciertamente no nos faltan y tus síntomas podrían regresar. En ese sentido, voy a realizar un escaneo en tu cerebro, tal vez nos dé una mejor idea de lo que es. Te pasó a ti. Solo podemos esperar. Murmuró Seth. El doctor sacó algún tipo de herramienta de escaneo de su cinturón, que sostuvo junto a su cabeza por unos momentos, antes de fruncir el ceño. Ah, maldita sea. ¿Qué es? Preguntó Seth. Bueno, tu actividad cerebral es perfectamente normal y saludable, y ciertamente no sientes ningún dolor. Pero por lo que parece, todavía tienes una de esas señales corriendo por tu cabeza. Comentó Chase. Seth apretó las mandíbulas confundido. ¿Es eso necesariamente algo malo? El doctor se encogió de hombros. Supongo que no, al menos no por lo que estoy viendo. Lo que sea que se estaba comunicando contigo antes todavía parece estar ahí, pero al menos ya no te hace daño. Hombre, esto es raro, ¿no hay nada más que puedas decirme? Preguntó Seth. Estaba más sorprendido por la falta de respuesta del humano que insultado, ya que hasta ahora los humanos médicos habían demostrado ser muy ingeniosos, considerando lo poco que sabían sobre lo que estaba sucediendo. ¿Qué puedo decir? Eres una anomalía científica. Respondió el médico. Nadie en nuestra historia ha visto algo como esto antes. Por si sirve de algo, desearía tener una mejor respuesta para ti, pero simplemente no la tengo. Seth refunfuñó con frustración. ¿Por qué ese oráculo no pudo haberme dado algún tipo de advertencia sobre todo esto, o al menos una explicación? Al menos me hubiera gustado algún tipo de ayuda, sin absolutamente nada que avisara. Una luz azul flotante de unos 30 centímetros de diámetro apareció espontáneamente en el centro de la celda de Seth con un sonido suave no muy diferente al del viento. Inmediatamente, comenzó a expandirse lentamente y a hacerse más brillante, comenzando a formar un remolino a medida que el ruido se hacía más fuerte. Incluso si no tuviera ningún sentido, Seth inmediatamente reconoció la rareza que se estaba formando en el medio de la habitación. Era un Void Rift, el mismo tipo de portal que las naves espaciales Human y Covenant usaban para hacer la transición al campo de Sleep Space para viajes interdimensionales, aunque en una escala mucho menor. Los siniestros ruidos emitidos por el rift llenaron la habitación, y la puerta de su celda se abrió después de que los componentes electrónicos responsables de mantenerla cerrada sufrieran un cortocircuito. A través del resplandor azul, pudo ver a la doctora Chase y a su guardaespaldas, quienes miraban el portal con asombro, atónitos y temerosos. «Corran humanos. El portal los consumirá». Seth les gritó a modo de advertencia. Había sido testigo involuntario de la destrucción de la larga noche del consuelo durante la campaña en Human Fortress Reach, y sabía que incluso una pequeña grieta como esta era mortal. Si alguno de ellos estuviera dentro de él cuando colapsara, los transportaría a ellos o a cualquier parte de ellos que estuviera dentro de los límites de la grieta, y eso fácilmente podría ser fatal. Los humanos no prestaron atención a sus palabras, ya que probablemente ni siquiera podían oírlo por el ruido del Void Rift. Por ello, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Corrió alrededor del portal, teniendo cuidado de no tocarlo, y empujó a los dos estupefactos humanos fuera de la puerta abierta. Si bien indudablemente existía la posibilidad de que pudiera lastimarlos en el proceso, ya que era muchas veces más fuerte que ellos, cualquier lesión sufrida sin duda sería superficial en comparación con el destino infernal de ser consumido por una grieta del vacío. Afortunadamente, ambos cayeron sobre sus traseros, todavía luciendo tan aturdidos como antes. Weir.
Gritó de nuevo, con no poca frustración por su inacción. ¿Qué estás haciendo? ¡Corre! El guardaespaldas del doctor parpadeó, mirándolo con absoluta confusión y miedo, antes de estirar la mano para agarrar al doctor y ponerla de pie. Los dos humanos corrieron por el corredor y se perdieron de vista. Por fin. ¿Qué diablos les pasaba? Piense antes de darse la vuelta para enfrentar el Void Rift. El portal había crecido hasta más de 1 metro de diámetro. Era lo suficientemente brillante como para que tuviera que entrecerrar los ojos solo para mirarlo, y solo continuó creciendo a medida que los sonidos que hacía comenzaban a sonar como un gemido espectral y fantasmal. Oráculo. Seth llamó al único ser que podría ser responsable. Esto es obra tuya. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Te he disgustado? No recibió respuesta mientras el portal seguía haciéndose más y más brillante, hasta que Seth se vio obligado a darse la vuelta. Solo escuchó el portal colapsar, y cuando se volvió hacia la celda nuevamente, se enfrentó a muchas más preguntas. Flotando en su celda donde anteriormente había estado Void Rift, había un Uragok, la misma criatura que los humanos llamaban ingenieros. Por un momento, miró alrededor de la celda, como si estuviera tan confundido como Seth, antes de flotar suavemente hacia la puerta de la celda, aparentemente con la intención de irse. Si los humanos ven esto, lo matarán. Seth se dio cuenta rápidamente. Incluso si no sabía por qué esta criatura estaba aquí, no quería que sufriera ningún daño. Extendió la mano para agarrar al Uragok por uno de sus tentáculos y detenerlo, pero la criatura esquivó ágilmente su agarre, tirando del apéndice hacia atrás en el último momento. Oye. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Es cierto que fue un poco inútil intentar comunicarse con los Uragok, ya que si bien podían hablar usando un idioma que consistía en una combinación de sonidos y gestos extraños, Seth no sabía cómo hablarlo. Sin embargo, eso parecía ser un punto discutible, ya que el ingeniero ni siquiera le dio una respuesta cuando se detuvo constantemente junto a la puerta de la celda. En lugar de salir de la habitación, utilizó algunos de sus apéndices para quitar de alguna manera un pequeño trozo de la pared, revelando los circuitos internos. Oh. Supongo que debería haberlo visto venir. La comprensión se produjo con bastante rapidez. Si bien los Uragok eran muy inteligentes, también tenían una necesidad irresistible de arreglar cualquier cosa que estuviera rota, y esa necesidad probablemente superó cualquier interés que la criatura tuviera en él. Después de solo unos momentos de trabajo, el ingeniero había reparado expertamente la puerta de su celda, que se cerró sola. Solo una vez que el panel de la pared estuvo nuevamente en su lugar, el Uragok le mostró atención, mientras giraba su cabeza con forma de serpiente para mirarlo y emitía un gorjeo muy extraño. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó Seth. El ingeniero intentó responder gesticulando con sus apéndices y haciendo un leve sonido de arrullo, pero Seth lo hizo a un lado. No entiendo cómo hablar tu lengua. ¿Puedes hablar la mía, o incluso la humana? El Uragok colocó uno de sus tentáculos cubiertos de cilios debajo de su barbilla, como si imitara una pose de pensamiento, antes de flotar hacia la cama de Seth. Sacó el datapad humano de debajo y procedió a desmontar completamente el dispositivo en menos de un segundo. ¿Cómo voy a explicarles esto a los humanos? Seth se preguntó con una mezcla de temor y frustración mientras el Uragok hacía algo en el datapad. Una vez completado su trabajo, presionó un solo botón en el datapad, que hablaba el lenguaje humano en una voz digital monótona. ¿Puedes entender esto? Gracias a los dioses, murmuró Seth. Tenía muchas preguntas, pero con el fin de comprender más sobre la criatura antes de que los humanos inevitablemente regresaran, fue breve. Ahora dime, ¿quién eres y por qué estás aquí? ¿Sabes siquiera dónde estás? El Uragok volvió a hablar a través de la tableta, aunque cómo podía hacerlo sin presionar un solo botón era un misterio que lo superaba. Tengo funciones inconsistentes. Me llamaste aquí para brindarte ayuda. Este es el bergantín de un buque de guerra que pertenece a los reclamadores. Aunque las respuestas del ingeniero habían planteado más preguntas, Seth no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Por primera vez, empezaba a parecer que podría obtener respuestas a algunas de las grandes preguntas que persistían en su mente. Sin embargo, como para descarrilar por completo cualquier posibilidad de que su vida finalmente obtuviera algo parecido a un orden, la puerta de su celda se abrió de golpe.
3 marines humanos y un diablillo con armadura con detalles en rojo entraron en la habitación, todos armados con escopetas. Mantuvieron sus cañones apuntando directamente a conjuntos y funciones de manera inconsistente. «Espera. No dispares», gritó Seth. «Este es un ingeniero, no te hará daño, yo tampoco». «Oh, ¿sí? ¿Te apetece?». El diablillo respondió con calma, antes de hacer un gesto agresivo al ingeniero y gritar. «¿De dónde diablos vino?». Seth refunfuñó en voz alta ante la pregunta imposible. Las sospechas del humano eran perfectamente comprensibles, después de todo, si Seth estuviera tratando de escapar, un Uragok haría que ese esfuerzo fuera trivial. Que se teletransportara a su celda también era un motivo obvio de preocupación, y no solo para los humanos. «Dijo que lo llamé aquí, ¿pero cómo?», se preguntó Seth. Desafortunadamente, esa pregunta claramente tendría que esperar, ya que el diablillo se estaba agitando por su falta de respuesta. «Por favor, no te inquietes, reclamador». El Uragok habló, su monótona voz robótica claramente tomó a los humanos un tanto desprevenidos. «Este guerrero sirviente y yo no queremos hacerte daño. Solo estoy aquí para brindarte ayuda». El diablillo lo miró fijamente durante unos tensos y críticos segundos más, antes de señalar a uno de los marines que estaba a su lado. «Lawson, ve a buscar al doctor y asegúrate de que el comandante sepa lo que está pasando». «Sí, sargento», respondió el marine, corriendo por el pasillo mientras Seth le dedicaba al Uragok que estaba a su lado una mirada más incómoda de exasperación. «Este va a ser un día largo», pensó. Dominio de Lunsk, Brig 1 de noviembre de 0024 hora local, 2552. Este va a ser un mes largo, ¿no?, pensó Richard mientras las puertas del ascensor se cerraban y comenzaba a caminar hacia el dominio Brig. Hacía aproximadamente media hora, lo había despertado una llamada urgente del alférez Williams. Se había detectado una ruptura desliespacial, y aunque las implicaciones de eso eran bastante aterradoras por sí solas, luego explicó que se había detectado en el brig del dominio. Richard inmediatamente ordenó a todos los marines disponibles que armaran y aseguraran el bergantín, se puso el uniforme y aceptó de mala gana que probablemente no iba a dormir nada esa noche. Los 10 minutos que siguieron estuvieron llenos de informes contradictorios, información falsa y pánico descarado. Si las circunstancias fueran menos extrañas, Richard sinceramente se habría sentido un poco avergonzado por el desempeño de su tripulación, pero dado lo que realmente había sucedido, estaba más inclinado a mostrar algo de perdón. No es como si hubieran sido entrenados para algo como esto, aún así, tendremos que trabajar en eso para el futuro, esto no puede volver a suceder. Finalmente, el Dr. Chase logró brindarle una imagen más clara de lo que había sucedido. Ella y un guardaespaldas habían bajado al calabozo para examinar algún tipo de cambio respecto a la inusual condición médica del élite, y habían sido testigos de lo imposible. Como por arte de magia, un pequeño portal desliespacial se había abierto en la celda de Seth, depositando a otro alienígena en el brig del dominio, y no a cualquier alienígena tampoco. La mayor parte del conocimiento que Richard tenía sobre los ingenieros procedía de segunda mano de rumores y rumores que habían abundado durante su estancia en la oficina de inteligencia naval y que, por tanto, tenían unos 5 años de antigüedad. Curie tenía un poco más de información y fuentes mucho mejores, y lo que dijo confirmó en gran medida lo que Richard había oído. Los ingenieros eran una raza de supercomputadoras semibiológicas flotantes, que superficialmente se parecían a una especie de calamar. La ONI creía que el Covenant había esclavizado a los ingenieros en algún momento antes de su guerra con la humanidad. Aparentemente eran pacifistas acérrimos, pero poseían otras cualidades que aparentemente los convertían en un objetivo muy atractivo para la ONI. Docenas de agentes habían perdido la vida intentando capturar a uno o más de los extraños alienígenas, pero ninguno lo había logrado. Aunque aparentemente irrelevante, ese último detalle era de particular interés para Richard, simplemente porque implicaba que los ingenieros poseían algún tipo de cualidad que era lo suficientemente importante para la ONI como para arriesgar a gran parte de su personal. A pesar de todas las cosas horribles que la ONI había hecho, nunca desperdiciaron vidas humanas, las gastaron como lo harían con cualquier otro recurso. Y ahora una de estas cosas acaba de aparecer en nuestro brig, sería una tontería no tener un grado de sospecha sobre exactamente cuánto tuvo que ver Seth con la apariencia del ingeniero.
El Dr. Chase parecía estar convencido de que no tenía ni idea como el resto de ellos, y aunque Richard en general no estaba convencido de lo que el élite tenía que decir, había hecho una cosa específica que había llamado la atención de Richard. Cuando apareció el portal, Seth hizo todo lo posible para asegurarse de que la doctora Chase y su guardaespaldas lograran alejarse del portal, que todos habían asumido que era peligroso. Un élite que intentaba salvar la vida de un humano era muy fuera de lo común, y si bien había afirmado haber cambiado de opinión con respecto a su lealtad a la causa de exterminar a la humanidad, esta era la primera pieza de evidencia verdaderamente sólida de que habían para respaldar esas afirmaciones. Podría haber eliminado al guardia con las manos desnudas, fácilmente. Desde allí, podría haber tomado el rifle y haber causado muchísimos estragos, pero no lo hizo. Richard pensó mientras miraba las imágenes de seguridad. Esa fue la razón por la que había elegido ir a hablar con Seth él mismo. Cuando llegó al drill, se sintió aliviado al ver que los marines tenían todo completamente bajo control. Todas las celdas estaban cerradas y al menos una docena de Leaternex con equipo de combate completo vigilaban atentamente a los prisioneros, incluido el cabo Sato, que actualmente estaba supervisando el esfuerzo de seguridad. ¿Alguna novedad, cabo? Ella hizo un fuerte saludo. No, señor. Tenemos toda la cubierta cerrada, nada se nos escapa. Bien. ¿Dónde está el doctor? Preguntó. Yu señaló hacia el pasillo. Hablando con Split Lip y Gasbag. Los mantendremos en la misma celda por ahora. No hay problemas con ellos hasta ahora, pero, si puedo hablar con franqueza, no confío en esas malditas cosas. Richard levantó una ceja. ¿El ingeniero puede hablar? Más o menos, de alguna manera logró configurar un datapad para que se tradujera solo. Hasta ahora, ha sido bastante testarudo a la hora de responder cualquier pregunta. Yu explicó. Es seguro entrar, así que puedes hablar con ellos tú mismo si realmente quieres. Es por eso que estoy aquí. Tengo algunas cosas que me gustaría preguntarle a ese astuto bastardo. Richard comentó con el ceño fruncido. Mantén la guardia alta por el momento. Si algo más se teletransporta a bordo, deténlo y tráelo aquí, solo mátalo si es necesario. Señor, sí señor. Respondió Yu. Caminó hasta el final del pasillo y, a través de la pared de visualización unidireccional de la celda de Seth, Richard pudo ver a un ingeniero vivo por primera vez en su vida. Aunque sabía que era bastante inofensivo, todavía sentía un pequeño grado de miedo en su mente al ver a otro extraterrestre. Le recordó que si el Covenant alguna vez encontraba Shunspase y Remnant, no habría forma de luchar contra ellos para siempre. Por otra parte, la cosa con la que Seth habló aparentemente afirmaba que el Covenant ya no estaba detrás de nosotros, en todo caso, esa era una posibilidad aún más escalofriante. Honestamente, no podía pensar en nada que pudiera obligar al Covenant a luchar junto a la humanidad, pero si lo que había dicho era verdad, era un mal augurio para el resto del XNU. No sé si fue eso o Seth estaba mintiendo, pero por una vez, espero por Dios que no estén diciendo la verdad. Abrió la puerta de la celda y encontró a Seth ya en medio de una explicación al Dr. Chase. Los Uragok son muy inteligentes, pero desafortunadamente se distraen muy fácilmente. Si no entienden algo, buscarán entenderlo, y si está roto, lo repararán. Fiel a su palabra, el ingeniero flotó perezosamente junto a Seth, completamente distraído por algún tipo de dispositivo electrónico desmontado. Exactamente cómo interactuaba con el dispositivo era muy inusual, a veces sus tentáculos lo tocaban, otras no. A veces, el ingeniero creaba brevemente algún tipo de pequeña bioluminiscencia, antes de apagar la luz con la misma rapidez. Ya veo, ¿y hay algún límite en lo que puede arreglar? Preguntó Chase. Seth negó con la cabeza. Ninguno que hayamos encontrado todavía. Las escrituras antiguas hablaban de ellos como sirvientes de los dioses, y aunque ahora cuestiono la validez de esos textos, tiene cierto sentido. Son expertos en mecánica, y su título de ingeniero es completamente digno de ellos. Eso ciertamente explica por qué la ONI está tan interesada en ellos. El potencial estratégico de una criatura así era ahora muy obvio, incluso una sola podría potencialmente desbloquear los secretos detrás de numerosas tecnologías avanzadas del Covenant. Eso es muy interesante. ¿Haría esto cuando se le ordenara si se lo pidieran? Seth se giró para mirarlo con una expresión que nunca antes había visto en un élite. Ah, capitán de barco, bien.
Para responder a su pregunta, creo que sí. Un Uragok solo rechazará una orden si se le pide que realice algún tipo de acto violento o que cause daño a otro ser vivo, incluso algo tan simple como un insecto. Todos dirigieron su atención al ingeniero, quien descaradamente les devolvió la mirada con todos los ojos en el lado derecho de su cabeza. Hizo una especie de gorjeo, antes de volver a centrar su atención en su trabajo. ¿De dónde vino?, preguntó Richard, aunque tenía el presentimiento de qué tipo de respuesta iba a obtener. Como era de esperar, Seth refunfuñó frustrado. Como le dije a su doctor, Imp y sus marines, no lo sé. Mi mejor suposición es que el oráculo lo envió, pero eso no explica por qué está aquí, ni por qué sintió la necesidad de llegar en un lugar tan peligroso. Manera. Estoy aquí para brindar asistencia, según lo solicitado, dijo el ingeniero. Era muy inusual escucharlo hablar a través del datapad, hablando con la misma voz monótona que normalmente le diría a Richard cuando su ropa estaba lista para ser recogida. Eso has dicho, repetidamente. Seth silenciosamente echaba humo. No creo que nadie pueda fingir estar enojado también. Richard señaló, reafirmando además que Seth realmente no sabía de dónde había venido el ingeniero. ¿Exactamente qué tipo de ayuda estás aquí para brindar? ¿Tienes un nombre? Sí, tengo funciones inconsistentes. Soy capaz de resolver cualquier cantidad de problemas técnicos, matemáticos o lógicos. El ingeniero respondió sin siquiera levantar la vista de su trabajo. Bueno, eso es un bocado. Richard pensó con cierto grado de desconcierto. ¿Para qué problema te llamaron aquí? ¿Y quién te llamó? Functions Inconsistently levantó la vista de su trabajo, se volvió hacia ellos y apuntó con un único tentáculo directamente a Seth. El sirviente guerrero, por supuesto. Fui convocado para, ¡qué absurdo! Seth protestó y lo interrumpió. Buscas incriminarme por intento de asesinato, criatura maníaca. Capitán de barco, lo juro por la sangre de mis padres, no tengo idea de cómo llegó esto aquí. Richard permaneció en silencio y movió su mirada entre el ingeniero y el élite. La mitad de él estaba debatiendo quién estaba diciendo la verdad, si es que alguno de los dos lo decía. La otra mitad de él se preguntaba si Seth era simplemente una especie de imán para eventos extraños y anómalos. Es un poco difícil no ser comprensivo, odiaría estar en su lugar en un barco Covenant. Seth, ¿y si lo hiciera sin querer? El Dr. Chase habló. Estabas preguntando por qué el oráculo no te había ofrecido ninguna explicación antes de que apareciera ese portal, tal vez este sea el resultado. Los ojos de Seth se abrieron mientras se miraba las manos en estado de shock. Eso no es posible. No puedo permitir que sucedan cosas a través de comentarios vanos. No soy Dios. No tengo, ¿cuál es la palabra humana? ¿Magia? No tengo magia. Un escalofrío horrible recorrió la espalda de Richard al recordar lo que Ospin le había mostrado durante la conferencia de Vital. Ni Seth ni el doctor sabían eso, por supuesto, pero la comparación seguía siendo un recordatorio incómodo. Afortunadamente, esto no era nada parecido a lo que había sido antes. Lo que fuera que Ospin había hecho le dio una sensación que le provocó náuseas con algún tipo de miedo instintivo, mientras que esto era simplemente extraño y confuso. Creo que tengo una idea. Anunció Chase. Comandante, ¿aún tienes tu pergamino? Inmediatamente, se dio cuenta y le dio al Dr. Chase una mirada de extrema duda. Doctor, sé lo que está pensando y es imposible. Hizo una pausa a mitad de la frase, al recordar que estaba parado en la misma habitación que un ingeniero capaz de realizar viajes desliespaciales, un élite que no quería destriparlo inmediatamente solo por existir, y que solo unos segundos antes, estaba pensando en el momento en que había sido testigo de una magia genuina. Claramente, él no era alguien para juzgar lo que era posible o no. ¿Humanos? ¿De qué están hablando?, preguntó Seth, completamente ciego en cuanto a lo que se estaba discutiendo. Con un suspiro fuerte y algo nervioso, Richard le entregó su pergamino a la doctora, que luego abrió. Los ojos de Seth se abrieron un poco ante la exhibición de tecnología de luz intensa en manos humanas, pero ella no le prestó atención mientras abría una aplicación en el pergamino, diseñada para mostrar la fuerza de cualquier aura cercana. 3 contactos aparecieron en la pantalla inmediatamente, el Dr. Chase, su guardaespaldas marino y él mismo, todos con auras completas y listados por completo.
Sin embargo, un cuarto, listado solo como una línea de 3 signos de interrogación, que tenía un aura ligeramente agotada. Tienes que estar bromeando, murmuró Richard. Tanto él como Chase miraron a Seth y luego volvieron al pergamino. Quedaban muy pocas dudas sobre a quién pertenecía la cuarta aura. Doctor. Su silencio es preocupante. Seth comentó, pero a Richard le resultó muy difícil prestar atención a lo que decía. ¿Cómo diablos es esto posible?, preguntó Ricardo. Nadie podría haber activado su aura, todavía tenemos algunos miembros de la tripulación que necesitan ser activados. No necesitaría que nadie más lo ayudara. El especialista Schne me dijo que el aura de una persona puede activarse sin ninguna ayuda externa. Chase explicó. Por supuesto, hay algo más que eso. El usuario tiene que pasar por algún tipo de evento emocional fuerte para activarlo, como por ejemplo, perder a un ser querido. O una crisis de fe. Richard señaló mientras se volvía hacia Seth. El élite abrió sus mandíbulas como para protestar, pero finalmente no habló. Bueno, al menos, creo que hemos resuelto el misterio de dónde vino el ingeniero, comentó Chase. Claramente, Seth lo convocó y usó su apariencia para hacerlo. A pesar de lo ridícula que sonaba esa afirmación, tenía demasiado sentido que Richard no estuviera de acuerdo y, no por última vez, maldijo el nuevo mundo en el que se habían topado. ¿Mi apariencia de qué?, Seth preguntó con no poco grado de agitación. ¿Hay algún otro significado para esa palabra en tu lengua? Así Seth, te lo explicaremos todo, dijo Chase. Diablos, lo haremos. Richard protestó de inmediato. Doctor, ¿quién puede decir que podemos confiar en él? ¿Quién sabe a cuántas personas ha matado? Comandante, con el debido respeto, ¿en qué nos diferenciamos? Chase disparó hacia atrás. No te estoy pidiendo que olvides lo que pudo haber hecho en el pasado, te estoy pidiendo que aproveches una oportunidad para nuestro futuro. Con sus habilidades, no se sabe lo que podríamos lograr. Increíblemente, Richard se vio perjudicado por su argumento. Era cierto que, sin lugar a dudas, Seth había actuado en defensa de ella y de su guardaespaldas, y había afirmado rotundamente que ya no deseaba ser el enemigo de la humanidad. Si realmente se pudiera confiar en él, sin lugar a dudas sería un aliado poderoso, tener la capacidad de convocar a un ingeniero era algo por lo que la ONI habría, y probablemente habría, matado para lograrlo. Si su crisis emocional fue lo suficientemente genuina como para activar su aura, ¿eso significa que ha cambiado genuinamente o es solo una ilusión?, se preguntó Richard. Por otro lado, esa misma habilidad lo convertía en una amenaza potencial gigantesca si alguna vez era liberado, y su motivación para exterminar a la humanidad se revitalizaba. Solo podía especular qué haría alguien como Seth si de alguna manera encontrara su camino hacia la compañía de Salem, con un ingeniero de su lado. El riesgo es inevitable, pero ese tipo de habilidad no es algo que podamos ignorar. Quizás finalmente descubramos algo de la tecnología del Covenant, pensó Ricardo. Maldita sea, está bien. Reúne un equipo para ponerlo al día sobre dónde estamos, lo que hemos aprendido y para tratar de controlar sus habilidades. Curie y Penny deberían ser tus primeras elecciones ya que no necesitan dormir. Chase esbozó una sonrisa genuina. Gracias, comandante. Sé que nos estamos arriesgando, pero creo que consideraremos esto como una buena decisión. Ya veremos, doctor. Richard respondió mientras se giraba para irse. Estoy muy confundido. ¿Qué está pasando?, escuchó a Seth preguntar mientras la puerta se cerraba. La historia del remanente, pensó Ricardo. Se tomó un minuto extra para despedir a los marines de su deber y levantar el bloqueo en el bergantín, antes de regresar a su camarote en un vano esfuerzo por dormir un poco. Sorprendentemente, no fue tan vano como había temido. Casa de Fieras, Campamento Colmillo Blanco, 1 de noviembre de 7:55 hora local, 25:52. Cuanto más aprendía el Dr. Bat sobre el Colmillo Blanco, más se daba cuenta de que Salem había tenido razón acerca de ellos en todos los aspectos. Estaban bien motivados, tenían un grado medio de entrenamiento y experiencia en una gama sorprendentemente amplia de ciencias y campos de guerra, y poseían un arsenal sustancial incluso después de la caída de su cuartel general. A pesar de todo eso, también podía decir que estaban condenados a perder la guerra en la que se habían encontrado.
Presentarían una lucha feroz y amarga, y sin duda costaría muchas vidas en ambos lados, pero desde su propia perspectiva, simplemente no veía una manera de que Fauno ganara. No tenían suficientes números para abrumar al Consejo de Seguridad de la ONU, su apoyo público estaba menguando y tenían una desventaja tecnológica que ningún orgullo racial podía superar. Su única oportunidad real era romper la voluntad de lucha de Lunsky, por lo que Butch había visto, ambas facciones involucradas eran demasiado testarudas y estúpidas para que eso sucediera. En última instancia, los Colmillo Blanco servirían como poco más que soldados de sacrificio para Salem, sin darse cuenta de la causa por la que realmente estaban luchando, exactamente como ella había predicho desde el comienzo del conflicto. Supongo que eso es una prueba más, de que ella es la que saldrá victoriosa, después de que toda esta lucha haya terminado. Butch pensó con una sonrisa de satisfacción, seguro de haber tomado la decisión correcta sobre a quién servir. En ese sentido, creo que ya es hora de que informe de nuestra llegada. Ella querrá saber lo que hemos aprendido. Después de excusarse del campamento, aparentemente para hacer sus necesidades, se adentró en la jungla circundante, teniendo mucho cuidado de asegurarse de que no lo siguieran. Simplemente moverse a través del barro resbaladizo, la densa maleza y el clima húmedo era absolutamente agotador, pero siempre había tenido la creencia de que la seguridad tenía prioridad sobre la comodidad. Encontró un pequeño barranco en el terreno a una distancia decente del campamento, y una vez que estuvo seguro de que no había espías presentes, colocó la bolsa en el suelo y la abrió. Por lo general, el vidente Green saldría flotando de la bolsa y podría ordenarle que le proporcionara una línea de comunicación con Salem. Por eso era tan inusual encontrar al Green totalmente indiferente a su nueva libertad, casi como si tuviera miedo de la maleza que lo rodeaba. ¿Qué estás esperando, cosa insoportable? Sal de ahí y haz tu trabajo. Butch murmuró con desdén, dándole a la bolsa una patada alentadora en el flanco. Ante el gesto, finalmente levitó fuera de la bolsa hasta aproximadamente la altura de la cintura, pero no flotó más. Sus tentáculos estaban flácidos y su cabeza esférica reflectante mostraba solo su propio rostro y la jungla circundante. ¿Qué te pasa?, murmuró Butch, ahora más confundido que cualquier otra cosa. Nunca antes había sucedido algo así. Según su experiencia, los videntes siempre habían sido perfectamente confiables. Vidente, déjame hablar con la reina. El vidente no hizo nada, flotando perezosamente, casi como si no hubiera escuchado su orden. Experimentalmente, le dio a la criatura un suave empujón con el dedo y la única resistencia que ofreció fue la inercia. Se movió varios centímetros hacia atrás, antes de detenerse nuevamente en el aire. Era como si la criatura tuviera muerte cerebral. ¿Se ha roto de alguna manera?, teorizó, pero eso no tenía sentido. El Grim no mostró signos de lesión o daño, así que claramente ese no era el problema. De manera similar, su intelecto no debería haber sido un problema, ya que la inteligencia real de una vidente era básicamente inexistente, en lugar de eso operaba más o menos bajo el mando directo de Salem, y era obviamente imposible interrumpir su mando sobre los Grimm. ¿O es eso?, él se preguntó. Ciertamente explicaría la repentina falta de actividad en nombre del vidente, pero tampoco explicaba cómo Salem habría perdido el control sobre él. Quizás hubo alguna complicación imprevista. Después de todo, su control sobre los Grimm no es perfecto. De repente se le ocurrió una idea, tal vez lo que estaba pasando aquí solo le había sucedido a su vidente. Estaba lejos de ser el único de su tipo, y tal vez otro podría llegar a Salem para entregar su mensaje. Dicho esto, encontrar un vidente en la naturaleza era casi imposible, ya que nadie iba a ningún lado sin las instrucciones directas de Salem, pero había otro lugar en el que sabía con certeza que se encontraba un vidente. Usando el datapad de Lunsk, envió un mensaje al director de la Academia Aven, Leonardo Leoneart. Perdón por la interrupción, Leonardo, pero mi activo no puede contactar a la reina. ¿El tuyo puede entregar un mensaje en mi nombre? Después de aproximadamente un minuto de espera, recibió una respuesta. No. No se mueve ni me responde en absoluto. Así que no es solo este, deben ser todos. Butch se dio cuenta. No se molestó en contactar a Cinder o sus malditos hijos, ya que todos todavía estaban encubiertos en Aveni, por lo tanto, no poseían ningún vidente.
Tampoco tenía mucho sentido contactar a Asel o a cualquiera de los otros que podrían haber estado operando en Vale, ya que ninguno de ellos tampoco tendría videntes. Su datapad emitió un chirrido electrónico, indicando un nuevo mensaje de Leonard. ¿Qué hacemos ahora? Después de solo pensarlo un momento, Batch respondió tranquilamente. Continúe según lo planeado. Tenemos nuestras órdenes, y usted y yo sabemos lo que sucederá si no las seguimos. Leonard no envió otra respuesta, pero no era necesario, Batch ya sabía cómo reaccionaría. Todo lo que el director necesitaba era un recordatorio de quién estaba realmente a cargo, y su cooperación estaría asegurada. Sin embargo, la cuestión principal seguía siendo, ¿qué les pasaba a los videntes? O quizás, más exactamente, ¿qué le pasaba a Salem? ¿Preveía una investigación adicional? Sin duda, Tyrion querrá saber más, pero me temo que eso no es muy factible en este momento. Pensó Batch mientras inspeccionaba su reloj. No pasaría mucho tiempo antes de que su ausencia hiciera sospechar a Colmillo Blanco, e incluso si algo andaba mal con Salem, ella todavía le había dado sus órdenes. Todos tenemos nuestra parte que desempeñar y todos conocemos nuestras órdenes. Batch se recordó a sí mismo mientras guardaba al Devil Grim en su maletín de médico. Todo lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo y después de eso, podemos tener lo que queramos. Cuoquana, Muelles 1 de noviembre de 1007, hora local, 2552. Cuando Firefire bajó de la pasarela y subió a la cubierta del recién puesto en servicio del Unsk Thundershield, no pudo evitar deleitarse con la sensación del mar suavemente ondulante debajo de ella una vez más. Antes de su visita de ayer, no había estado a bordo de ningún tipo de barco durante más de una década y extrañaba la sensación calmante y mecedora del agua que fluía. Le recordaba días mejores, cuando viajaba por los vastos mares de Emerald Cove a bordo de un velero de fibra de vidrio con su padre. No había salido mucho de casa, pero cuando lo hacía siempre era para ir a surfear o navegar, y qué alegría había sido. Maldita sea, esta cosa parece mucho más grande ahora que estoy parado sobre ella. Nathan comentó. Detrás de él estaban Meadows, Yu y Paddy, todos cargando pesadas cajas de almacenamiento, todas llenas con prácticamente todo lo que el Thundershield necesitaría para su suite de navegación mejorada. ¿Cómo diablos pudo Max permitirse esto?, preguntó Yu. Ella luchó contra un kraken y salvó un convoy mercante. Financiaron la renovación del barco. ¿No leíste el informe?, preguntó Meadows. Yu eructó muy fuerte y de manera poco profesional. ¿Qué informe? Firefire solo pudo sonreír detrás de su casco. Era bueno tener a todo el escuadrón unido nuevamente, bueno, a la mayor parte. Espero que Ben mejore pronto, lo necesitaremos. Jorge debería estar por aquí en alguna parte, Meadows refunfuñó irritado por el comentario de Yu mientras Firefire lideraba el camino. La superestructura del barco era bastante corta, solo alrededor de 2 pisos de altura, con solo unas pocas excepciones importantes, incluido el nido de cuervos y 2 enormes embudos que sobresalían de la parte trasera del barco. Como resultado, la navegación sobre cubierta fue bastante fácil, a pesar de que el barco todavía era algo desconocido. Había una parte importante del barco que no había podido explorar mientras actuaba como guardaespaldas del comandante y ese era el puente, por lo que se sorprendió tanto como el resto del equipo al ver cómo se veía realmente. Como esperaba, el diseño real del compartimento mostraba bastante antigüedad, pero todo estaba en muy buenas condiciones. Las tablas del suelo estaban desgastadas y rayadas después de muchas décadas de uso, pero seguían siendo muy resistentes. El esquema de pintura blanca y azul marino del barco se aplicó en el puente así como en el exterior del barco, y no pudo detectar ni un solo defecto en el abrigo en ninguna parte. En el centro de todo el lugar había un gran asiento de cuero giratorio, completo con portavasos. Alrededor del puente había un puñado de personas, vestidas tan extrañamente como Firefire esperaba. Sin embargo, entre ellos estaban Max, Stan y Jorge, quienes aparentemente estaban revisando algunos equipos viejos. Hola, revistas, dijo Firefire. ¿Dónde querías este equipo de navegación? Max se volvió hacia ellos con una amplia sonrisa. Es bueno verlos, el Jumpers, simplemente pongan todo eso con las otras cajas en la esquina. Tenemos que empacar todo el equipo viejo antes de que podamos instalar todo lo que trajeron a bordo. Únase a nosotros una vez que haya terminado, tenemos mucho que hacer, añadió Jorge.
Los Ots dejaron sus cajas según lo ordenado y comenzaron a ayudar a cruzar el puente donde pudieron. Había que mover de todo, desde chucherías novedosas hasta ordenadores mecánicos enteros, por lo que no faltaba trabajo por hacer. Obsoleto ni siquiera empezaba a describir el estado del equipo, y Firefly tuvo que reprimir una risa, ya que no quería herir el orgullo de Max. Después de todo, era su barco, y si había algo que había aprendido sobre los calamares en la armada de Lunsk, era que amaban sus barcos. Entre el equipo que estaban sacando, vio una brújula analógica, un conjunto de mapas que parecían incluso más antiguos que el propio Thundershield y otro dispositivo que ninguno de ellos había reconocido, pero que Max estaba feliz de explicar. Este es un cronómetro, lo usas con muchas otras herramientas para saber qué tan lejos has viajado y, por lo tanto, en qué parte del mundo te encuentras. Ella explicó. Esto contaría el paso del tiempo. Entonces, ¿es un reloj? Preguntó Meadows. ¿Estás bromeando? Mira su tamaño. Nathan argumentó. Si eso es un reloj, entonces mi rifle es un perforador. Max miró el dispositivo con una mirada triste pero amorosa. Sí, ni siquiera voy a fingir que esto vale la pena. Ha sido una pieza de museo durante décadas, pero nunca tuve el corazón para donarla. Oye, anímate, capitán. Stan intervino en su conversación, llevando consigo una terminal de computadora de Lunsk que iba a ser instalada en el puente. Realmente no estamos perdiendo mucho aquí, todo lo contrario. Algunas de las cosas que estos tipos están trayendo a bordo son, bueno, es bastante loco. Max se rió suavemente. No tienes que decirme, Stan, he estado en el espacio exterior. Firefly no pudo evitar sonreír mientras escuchaba a los dos marineros discutir todo tipo de cosas mientras ella trabajaba. De vez en cuando desenterraba alguna que otra curiosidad, pero en su mayor parte, se sentía más como si estuviera armando un antiguo museo marítimo que como si estuviera empacando equipo para retirarlo. De todo lo que encontró, un cartel doblado le llamó más la atención que ningún otro, simplemente por su contenido. Mostraba siluetas de lo que solo podía suponer que eran Grimm en el mar, algunas de las cuales eran verdaderamente titánicas en escala. Presentaba sus nombres, referencias de escalas para medir su tamaño e incluso algunos métodos sugeridos para matarlos. Un puñado de criaturas eran vagamente familiares, el caimán, por ejemplo, que estaba especialmente etiquetado como no siendo un Grimm, parecía parecerse a un enorme cocodrilo. Acción sugerida, retirada. Firefly señaló. Hola Max, ¿para qué es esto? Se acercó y emitió un silbido bajo mientras examinaba el papel. Eso de ahí, sargento, es un cuadro de reconocimiento de silueta. En el pasado, cuando los vigías detectaban un gran Grimm en la distancia, se podía comparar su silueta con las de un cuadro como este y descubrir quién podría ser. Empara. Genial. ¿Alguna de estas cosas te resulta familiar? Preguntó Firefly. Oh, claro. Este de aquí, el vigilante, lo verás todo el tiempo en el mar. Dijo Max, señalando una criatura algo esférica que tenía algunas características vagamente parecidas a las de un crustáceo. Esa cosa en el medio es en realidad un globo ocular gigante y, por extraño que parezca, nunca parecen atacar a nadie. Eso no significa que no sean espeluznantes, pero por lo general salen corriendo si les disparas. Según mi experiencia, la mayoría de las cosas tienden a hacer eso. Comentó Firefly. ¿Te importa si le paso esto al teniente? Sé que Curie está buscando cualquier información que pueda conseguir sobre los Grimm. Max negó con la cabeza. No, adelante. Solo ten en cuenta que muchas de las cosas en esa hoja en realidad están extintas, así que tal vez pídale que venga a verme para que pueda decirle cuáles. ¿Extinguido? Preguntó Firefly. No hace falta decir que los Grimm estaban muy vivos, incluso si últimamente estaban refrescantemente tranquilos. Por lo tanto, llamarlos extintos era simplemente incorrecto. Bueno, tal vez no estén extintos, más aún porque nadie los ha visto por ahí por un tiempo. Revistas elaboradas. Este de aquí, el Arbesman. Nadie ha visto uno de estos desde que terminó la Gran Guerra. Y eso también es algo muy bueno. Stan intervino desde el otro lado de la habitación. Los bastardos destrozaron convoyes enteros durante la guerra. Considérate afortunado de que nunca tengamos que ver uno.
Firefly volvió a mirar el gráfico y luchó por imaginar cómo algo que parecía un cruce horriblemente destrozado entre una araña y un cangrejo podía representar tal amenaza. Aún así, había aprendido a no cuestionar a los expertos residentes cuando se trataba de Grimm. Ciertamente lo haré. Dobló la hoja de nuevo, la colocó en uno de sus revisteros y volvió a trabajar. Aún quedaba mucho por hacer. Advertencia: no soy dueño de algo. Capítulo 73 Unsk Thundershield, puente 3 de noviembre de 1524, hora local de 2552. Cuando Jorge supo más sobre el Thundershield, específicamente lo grande que era, comenzó a tener dudas sobre qué tan útil sería. Su diseño era antiguo incluso para los estándares tecnológicos de Remnant, exigía una gran tripulación para permanecer operativo y, lo peor de todo, era terriblemente lento. Al llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia, la velocidad lo era todo, y tenía pocas razones para dudar de que futuras batallas con el colmillo blanco serían diferentes. Aún así, se alegró de ver que los marines y los ingenieros del dominio habían trabajado duro y habían logrado mitigar 3 de las mayores debilidades del Thundershield. El primero de los problemas fue el más fácil de resolver: el Thundershield no tenía ningún equipo de barrido de minas, ni un método para detectar artefactos explosivos improvisados, y el UNSC ya tenía equipo hecho específicamente para cumplir ambas funciones. Con solo un pequeño esfuerzo, se había instalado un pequeño apéndice parecido a una grúa en la proa del barco que se extendería para escanear las aguas en busca de amenazas explosivas. La segunda vulnerabilidad era el alcance mínimo del armamento del Thundershield, particularmente cualquier enemigo que atacara directamente desde los flancos. Para resolver el problema, los marines habían instalado lanzagranadas ametralladoras M460 y ametralladoras AE-468H en toda la superestructura, con emplazamientos de sacos de arena para proteger a los operadores. A algunas de las casamatas del barco les habían quitado los cañones en algún momento, por lo que habían demostrado ser lugares ideales para esconder algunas ametralladoras más. El tercer tema principal, y el que más preocupaba a Jorge, era la vulnerabilidad del barco a un ataque aéreo. Había visto de primera mano en Argus cómo volar Grimm podía representar una seria amenaza en números, e históricamente, los viejos acorazados navales de las viejas naciones de la Tierra habían quedado obsoletos por el poder dominante de los aviones. El armamento antiaéreo existente del Thundershield era ciertamente útil, pero carecía de la potencia de fuego necesaria para hacer frente a enjambres más grandes. La solución que habían ideado era quizás un poco tosca, pero también innegablemente funcional. Spartan, ¿estás seguro de que es una buena idea? Jorge se giró y vio al capitán Clark parado a su lado, mirando por una de las ventanillas del puente para ver al cabo Sato en la cubierta principal con un M41 SPNKR en la mano. A su alrededor estaban algunos de los marineros Faunus que formaban la tripulación del Thundershield, escuchando mientras ella les instruía sobre cómo operar el arma. Estoy seguro de que la tripulación de Margaret es digna de confianza, pero solo han tenido unos días de entrenamiento con nuestras armas. Si hay un accidente, mucha gente podría resultar herida. Jorge definitivamente entendió su temor, pero asintió con confianza de todos modos. Preferiría que tuvieran una pequeña cantidad de entrenamiento que nada en absoluto. Si nos encontramos contra un enjambre de lanceros como peleamos en Argus, necesitaremos a todos los hombres en la pelea. Si Max les confía este tipo de artillería pesada, claramente tienen la moderación que necesitan. Él y Clark observaron cómo Yule entregaba el arma a uno de los marineros, a quien ella inmediatamente reprendió por su mala postura. Eso puede ser cierto, pero todo el entrenamiento que han recibido es informal por decirlo menos. Clark argumentó. Seguro que han visto acción, pero eso fue contra Grimm. ¿Cómo les irá contra el colmillo blanco? Jorge hizo una pausa por un momento, aunque no por falta de respuesta. Las preocupaciones de Clark estaban más que justificadas, ya que sabía con certeza que la tripulación del Thundershield no estaba lista para luchar contra el colmillo blanco. Los Grimm eran salvajes y peligrosos, pero su falta de cualquier tipo de tecnología los hacía predecibles, mientras que los colmillo blanco habían demostrado ser incómodamente audaces y difíciles de predecir. Mal. Jorge finalmente respondió. Una vez que adquieran un poco de experiencia, eso cambiará, pero tendremos que vigilarlos hasta entonces. Puede que no tengan esa oportunidad.
Una buena emboscada sería más que suficiente para convertir este barco y su tripulación en una bola de fuego. Clark señaló. Sería una medida impopular, pero tal vez deberíamos decirle a esta gente que se quede en casa y defienda la ciudad. Al menos entonces estarían en su elemento. Podría llamar por radio al comandante y pedir algunos tripulantes adicionales para compensar los perdidos. Números en el terreno. Jorge inmediatamente negó con la cabeza. El comandante necesita a esos hombres, Menagerie no es el único lugar en Remnant que necesita defensa. En cuanto al barco y la tripulación, tienen el espíritu para luchar, y este es su país. Tienen derecho a defender ellos mismos, tratar de quitarles eso probablemente no iría bien. Clark refunfuñó, asintiendo a regañadientes. Tienes un buen punto. Aún así, no estoy convencido de que no estemos arrastrando a estas personas a una picadora de carne. He visto a muchos partisanos enfrentarse al Covenant, un espíritu de lucha no significa que ellos. Volveré a casa. Un escalofrío recorrió la columna de Jorge al pensar en todos los humanos irregulares que había visto morir en la batalla con el Covenant. El UNS ya había sido mutilado por el Covenant, pero a los apenas entrenados partisanos y milicias de las colonias les había ido aún peor, a pesar de su voluntad de hierro frente a las peores probabilidades. Estoy de acuerdo en que esto no es ideal, pero la guerra rara vez lo es. Estas personas no son los mejores combatientes del planeta, pero siguen siendo nuestros aliados, y digo que tenemos suerte de tenerlos. Clark se quedó pensando en silencio, antes de adquirir de repente una pequeña sonrisa. Dime, ¿qué tipo de ejercicios estás realizando con el equipo en este momento? En su mayoría simulacros con armas, pero esperaba ponerlos al día con el código de radio antes de irnos. Respondió Jorge. ¿Por qué? Bueno, tú mismo dijiste que a estas personas les iría mejor con un poco de entrenamiento, en lugar de nada. Dijo Clark. Creo que tal vez podríamos organizar algunos juegos de guerra, llevar a Max y su equipo a través de algunos escenarios con los que podríamos encontrarnos. ¿Qué piensas? Ciertamente no hará daño, pero no podrás sacar a todos del trabajo. Respondió Jorge. Necesitamos que los ingenieros trabajen en el barco. De lo contrario, estaremos aquí durante semanas. Cada día que le damos a respirar al colmillo blanco es otra oportunidad para que contraataque. No sería necesario, de todos modos hay muchas probabilidades de que no participen en los combates. Clark señaló. Aún así, tendré que aclararlo con el comandante y el teniente Jackson, pero no creo que tengan ningún problema. Gracias por su tiempo, teniente. Es un placer, capitán. Respondió Jorge. Unos cuantos juegos de guerra, pensó Jorge, recordando brevemente su propio entrenamiento. Debería llamar a Ben. Probablemente recuerda los métodos de Mendes un poco mejor que yo. Cuesta creer que ese viejo bastardo siga vivo. Dominio de Lunsk, Brick 3 de noviembre de 1145 hora local de 2552. Aunque Z ahora sabía que sus prejuicios contra los humanos eran injustificados y estaban basados en mentiras, todavía se sentía ligeramente humillado por las circunstancias actuales. Aquí estaba él, un ultra endurecido por la batalla, que una vez había trabajado junto a algunos de los mejores guerreros que el Covenant había visto jamás, recibiendo lecciones sobre cómo realizar magia de una mujer humana adolescente. Los dioses deben tener un peculiar sentido del humor. Establecer pensamiento. Sin embargo, no estaba demasiado molesto, ya que sabía que estas lecciones eran clave para comprender el extraño regalo que los dioses le habían otorgado. Por supuesto, llamar humanos a Pen y Curie era solo tangencialmente correcto. Como había aprendido, en realidad eran robots avanzados construidos para parecerse a los humanos, siendo la palabra android el título utilizado para describirlos. Nunca antes había visto tal tecnología, ni de ninguna de las otras razas del Covenant, y ciertamente no de los humanos. Le hizo preguntarse cuántos de los humanos que había visto a lo largo de los años eran en realidad de carne y hueso, y cuáles habían sido forjados, en lugar de nacidos. Su existencia también planteó más de unas pocas preguntas en su mente. ¿Por qué los humanos necesitarían construir construcciones con cuerpos tan realistas? Estaban tratando de hacer su propio Uragot, pero al carecer de la visión de los dioses, simplemente los basaron en ellos mismos. ¿O fue este algún intento de prolongarse la vida transfiriendo su esencia a forma digital?
¿Cómo es que no los notamos durante la guerra? En última instancia, fue una línea de preguntas infructuosa, ya que ni Curie ni Penny estaban dispuestos a revelar mucha información sobre el asunto. Estaba perfectamente contento de permanecer ignorante, ya que cada momento que pasaban hablándole sobre ellos mismos era un momento en el que él no estaba aprendiendo sobre Remnant, el planeta cuya superficie aparentemente estaba mucho más cerca de lo que había pensado. Aparentemente, los humanos habían salido y entrado a la atmósfera varias veces, y desde el interior de una celda de prisión, era imposible decir cuándo había sucedido algo de eso. Penny y Curie colaboraron para darle una breve descripción de lo que aparentemente era un mundo visualmente hermoso, pero engañosamente infernal. Las criaturas impías de Grima se echaban detrás de cada brisna de hierba, listas para atacar a cualquiera por cualquier motivo. Para igualarlos, los humanos con superpoderes utilizaron lo que solo podría describirse como magia para protegerse del daño y realizar hazañas excepcionales en la batalla. No habría creído ni una palabra si no fuera por los vídeos que le había mostrado. Había algo ligeramente aterrador en ver a un humano controlar el flujo de agua como si fuera un general al mando de sus tropas. Otra cosa que había notado sobre ese humano en particular era su cola, pero aparentemente eso era normal para algunos humanos en Remnant, o Faunus, como los llamaban. A Seth no le sorprendió tanto, ya que había sido testigo de todo tipo de razas diferentes, todas conectadas a la misma especie, pero con apariencias radicalmente diferentes. Anteriormente había asumido que los humanos eran comparativamente similares entre sí, pero aparentemente se había equivocado. Ciertamente no sería la primera vez, pensó Seth, la culpa de 1000 pecados graves lo agobiaba. No estaba seguro de por qué los dioses habían decidido darle la oportunidad de expiarlos, pero no estaba dispuesto a desperdiciarla. Hoy, solo Penny lo estaba sermoneando, ya que Curie había tomado funciones inconsistentes en otro lugar de la nave humana por el día, prometiendo regresarlo en breve. Él le había dicho que podía quedarse con el Uragot todo el tiempo que quisiera, ya que ocupaba una cantidad considerable de espacio en su celda, haciéndola sentir aún más estrecha de lo que ya estaba. Una vez que se fue, Penny comenzó a entrar en detalles sobre la magia de Remnant llamada aura y semblanza. Ella era propensa a las tangentes sobre información aparentemente no relacionada en sus lecciones, pero él escuchó atentamente de todos modos, y decidió que sería mejor confiar en su juicio. Y aquí hay algunas fotos de cuando estaba en Beacon. Es una de las 4 principales academias de cazadores, y hay mucha gente realmente agradable allí. Explicó, mostrando algunas fotografías en uno de los datapads de luz dura que usaban los humanos de Remnant. ¿Eso es una escuela? Seth comentó dubitativamente. No puede ser. He visto las bases humanas antes, no son tan ingeniosas. Esto se parece mucho más a una casa de baños Ansium, o a la fortaleza de algún Kaidon llamativo. Yo realmente no sé lo que eso significa. Penny admitió algo tímidamente. Supongo que nunca antes había visto ninguna de esas cosas, para su beneficio. Establecer pensamiento. Esta baliza es una gran estructura, una obra de arte sin duda, pero ciertamente no es una fortaleza. ¿Dónde están las almenas o los emplazamientos de mortero? ¿Cómo repelerían los defensores a un enemigo atacante? Bueno, los Grimm realmente no tienden a llegar tan lejos. Penny explicó. A veces 1 o 2 pueden atravesar los muros que rodean, vale, pero los cazadores siempre están ahí para luchar contra ellos. Cazadores. La palabra extranjera permaneció con Seth durante todas sus conferencias. Eran los guerreros mágicos de Remnant y, por extraño que parezca, parecían desempeñar el mismo papel en la sociedad que los guerreros Sangheili. Los humanos del espacio normal generalmente tenían un ejército separado específicamente para hacer cumplir sus leyes, pero en Remnant, parecía que habían aprendido a seguir muchas de las costumbres de los Sangheili. Supongo que tiene sentido, Remnant y Sanghelio son mundos peligrosos, es lógico que cualquier sociedad que se forme en esos planetas necesite guerreros fuertes. Creo que es historia más que suficiente por ahora. ¿Te gustaría intentar trabajar con tu semblance un poco más? Preguntó Penny. Al reconocer que su atención había flaqueado, Seth dedicó su mente a sus enseñanzas una vez más. Los dioses finalmente habían considerado oportuno darle instrucciones y él estaba ansioso por escuchar. Por supuesto. Di tu voluntad y yo me encargaré de que se haga. Excelente. Penny dijo alegremente.
Ahora, por lo que hemos visto, tu apariencia parece tener algún tipo de relación con la práctica de invocación. No estoy seguro exactamente de qué es todavía, pero veamos si podemos resolverlo. ¿Recuerdas cómo convocaste, cómo se llamaba? Su nombre es Funciones Inconsistentes, un título extraño, estoy de acuerdo, pero no inusual para los de su especie. En cuanto a convocarlo, recuerdo el momento claramente, aunque no fue intencional. Respondió Seth. Estaba frustrado. No entendía lo que me estaba pasando, así que deseaba algún tipo de ayuda de los dioses. No esperaba que nada sucediera realmente, al menos no tan rápido. Penny tarareó en voz alta mientras pensaba. ¿Sentiste algo cuando estaba sucediendo? No me avergüenza admitir que me sobresalté cuando se abrió el portal. Respondió. No es así, me refiero a sentir algo físicamente. Penny aclaró. Deberías haber podido sentir tu aura trabajando para potenciar tu semblanza. En ese caso, no recuerdo nada parecido. Dijo Seth. ¿Eso sería normal? Nada de esto es normal. Se reprendió a sí mismo en silencio. Bueno, sí, pero no eres normal. Penny notó, casi haciéndose eco de sus pensamientos. No me preocuparía por eso, ya que realmente no lo necesitas. Aunque, sí, ¿qué es eso? Preguntó. Si no sientes tu aura de la misma manera, tal vez tengas una forma diferente de usarla. Propuso Penny. Muchos animales como perros y gatos pueden usar aura, pero obviamente no son inteligentes, por lo que simplemente funcionan por instinto. Cedre funfuñó. ¿Me parezco a uno de tus caninos, humano? A continuación, ¿me enseñarás a buscar tus pantuflas? La expresión de Penny cambió a una de leve horror. Oh, no, eso no es lo que quise decir en absoluto. Estoy seguro de que tú y todas tus otras personas alienígenas son muy inteligentes. Yo no, fue interrumpida cuando Seth aulló con una risa incontrolable. No fue su torpe tartamudeo o su evidente falta de conocimiento sobre su gente lo que le pareció divertido, sino más bien el hecho de que ella había sentido la necesidad de justificarle su comentario obviamente inocente. Había esperado que ella le lanzara un insulto, como tanto les gustaba hacer a los humanos. Una vez que su risa estuvo bajo control, pensó que era razonable explicarse. Mis disculpas, Penny, yo no esperaba que te disculparas. En todo caso, sus palabras solo la confundieron más. ¿Por qué no? Examinó sus rasgos en busca de cualquier signo de falsedad, pero no encontró ninguno. En retrospectiva, su naturaleza educada debería haber sido la primera señal de que carecía de cualquier tipo de prejuicio contra los Sangheili, probablemente porque él era el primero que había visto. Ella no habría visto los planetas cuyos cristales él había observado diligentemente, ni los cadáveres de los humanos que había masacrado. Si bien estaba ansioso por volver a sus lecciones, también sentía que le debía a la chica android una explicación por su comportamiento. He tenido muy pocas experiencias con humanos en mi vida, y ninguna de ellas fue particularmente agradable. La tripulación de esta nave me odia a mí y a los de mi especie, como deberían, porque hemos desatado innumerables atrocidades sobre ellos durante la guerra. Para su sorpresa, Penny asintió. Curie me contó un poco sobre eso, pero a ella no le gustaba hablar de eso. Dijo que engañaron a su gente para que los atacara. Un resumen adecuado, aunque no hace justicia a la magnitud de la traición que sufrimos. Dijo Seth. Le explicó brevemente el concepto básico del gran viaje y cómo era el deber de los profetas y Sangheili reunir un pacto sagrado para garantizar que se cumpliera la voluntad de los dioses. Luego le contó su visión del oráculo y cómo le había revelado la terrible verdad. Los humanos nunca fueron herejes, ellos también eran dignos hijos de los dioses. La peor parte es que, como estoy atrapado aquí, no puedo contarles nada de esto a mis hermanos. Afortunadamente, el oráculo con el que hablé indicó que la guerra estaba llegando a su fin, pero es de poco consuelo para los muertos. Conjunto concluido. Recuerda mis palabras, Penny. Si alguna vez soy llamado a mi propio plano para servir junto a mis hermanos una vez más, personalmente colgaré a los profetas por sus miserables entrañas por todos sus crímenes. Son criminales como ningún otro que el universo haya jamás conocido. Visto. Su expresión fue muy difícil para él de leer, pero a juzgar por sus ojos muy abiertos y su completo silencio, era evidente que estaba claramente sorprendida. ¿Cómo podrían no serlo?
Incluso yo todavía me encuentro dudando de que todo sea verdad, eso es realmente triste. Dijo finalmente Penny, la genuina tristeza en su voz lo tomó un poco por sorpresa. ¿Cómo pudieron mentirle así a toda esa gente y lastimar a tanta gente más? Porque ellos son crueles, codiciosos, y nosotros éramos tontos e ignorantes. Respondió Seth. Aún así, no serán rival para los guerreros justos que inevitablemente se enfrentarán a ellos. El oráculo me mostró la luz, y también se la mostrará a mis hermanos. Entonces esta cruzada impía puede terminar y el pacto finalmente se le permite sanar. Ella le dio una suave sonrisa. Pareces muy confiado. Por supuesto que tengo confianza, tengo a los dioses a mi lado. Seth afirmó lo obvio. Ahora, creo que hemos estado distraídos por suficiente tiempo. ¿Todavía tienes la intención de instruirme? Penny asintió. Por supuesto. Ahora levántate y comencemos con algunos ejercicios básicos, mientras tanto dominio del Unsk, fundición ciertamente espero que Penny tenga mejor suerte que yo. Pensó Curie, incapaz de sentir nada más que frustración mientras funciones inconsistentes una vez más caía presa de lo que era claramente su mayor debilidad, su capacidad de atención. Su plan había sido llevar al ingeniero, o Uragok como lo llamaba Seth, a la fundición para probar sus capacidades. Específicamente, sabía que Ben se había quedado con algunos componentes dañados del Mjolnir de Jorge, y aunque estaba relativamente segura de que el ingeniero no iba a poder repararlos, existía la posibilidad de que pudiera recuperar algo útil. Por supuesto, esa había sido su intención, que resultó ser totalmente incompatible con la realidad. El ingeniero había demostrado una capacidad de atención sorprendentemente corta, ya que estaba distraído por prácticamente cada pieza de tecnología con la que se encontraba. Incluso cosas tan simples como controles de puertas, intercomunicadores y accesorios de iluminación aparentemente eran lo suficientemente interesantes como para que se detuviera y estudiara la tecnología. Había al menos un lado positivo en la situación, ya que al menos le daba una mejor idea de cómo se comportaba la criatura. Era evidente simplemente por la forma en que la criatura examinaba objetos y tecnologías desconocidos que tenía la mentalidad de un científico, aunque aparentemente tenía poco o ningún conocimiento de ningún tipo de construcción humana. Aunque no respondía a sus preguntas mientras funcionara, siempre decía lo mismo para justificar sus acciones. Pido disculpas, tengo órdenes permanentes de estudiar cualquier tecnología desconocida. Decía, hablando monótonamente a través del datapad que seguía llevando consigo. Después de una serie de retrasos frustrantes, finalmente lograron llegar a la fundición, solo para que el mamparo sufriera una falla mecánica menor que impidió que se cerrara por completo, lo que provocó otra distracción inoportuna. «¡Oye, no!», gritó cuando vio que funciones inconsistentes se alejaban constantemente de ella. «Los mecánicos pueden arreglar eso más tarde, necesito tu ayuda aquí». «No te preocupes, esto solo tomará un momento». El ingeniero respondió mientras retiraba un panel de acceso y se ponía a trabajar. «Eso es, HMPH», Curie refunfuñó en voz alta con frustración, haciendo todo lo posible por ignorar a todos los ingenieros y técnicos detrás de ella que intentaban no reírse. «Mira, esto es mucho más importante, lo prometo. Tenemos nuestros propios técnicos, ellos pueden arreglar eso, pero no pueden arreglar esto». Como era de esperar, Functions Inconsistently la ignoró alegremente y continuó trabajando. Para su sorpresa, sin embargo, las reparaciones terminaron en 30 segundos. «Qué extraño, ¿cómo funcionó tan rápido? La tarea está completa». El Uragok informó alegremente. «Por favor, continúa». Guió al extraterrestre hasta uno de los casilleros de almacenamiento, y continuó ignorando a todos los técnicos extremadamente confundidos que los miraban fijamente, aparentemente sin haber recibido ninguna advertencia sobre su nuevo visitante. Por algún milagro, pudo llegar al casillero en cuestión sin que nada más llamara la atención del extraterrestre. «Aquí. Estos son los componentes de los que te hablé», dijo Curie, recuperando un trozo roto de lo que parecía tela o goma, pero lo que en realidad era un componente destruido del traje interior de Jorge. «¿Crees que podrías arreglar esto?». Levantó el componente, esperando que el ingeniero lo tomara y lo examinara con entusiasmo. Para su sorpresa, sin embargo, se limitó a mirarla sin comprender y pronunció una sola palabra monótona. «No».
Ciertamente un poco molesta, Kurie golpeó con el pie indignada y arrugó el componente en su puño. ¿Qué quieres decir con que no? Hace apenas un minuto arreglaste un mamparo que a un equipo de mecánicos le habría tomado una hora reparar en menos de un minuto. Sin embargo, ni siquiera puedes mirar esto y decirme qué es. Puedo decirte qué es eso. Funciones dichas de manera inconsistente. Esa es una parte que pertenece a un Combat Skin, está dañada sin posibilidad de reparación. Sorprendida por su respuesta, miró confundida el componente que tenía en la mano. ¿Piel de combate? Pido disculpas, es posible que no reconozcas la terminología. Respondió. ¿Te resulta familiar la palabra armadura? Interrogación de cierre. Yo, bueno, sí, lo es. Yo, supongo que estoy confundida. Admitió Kurie. No reconociste cómo funcionaban las lámparas de los pasillos, pero puedes entender de un vistazo una de las tecnologías más avanzadas jamás desarrolladas por la mano humana. Reconozco la función de la pieza, incluso si su composición y construcción exactas no son estándar. El Uragog respondió. Sus lámparas utilizan un método de funcionamiento que no entiendo. Por eso quería estudiarlas. Bueno, al menos ahora me está hablando, pensó Kurie, aliviada de haber hecho al menos algunos progresos. ¿Qué tal si reutilizamos esta pieza? Estos materiales son muy caros, ¿crees que podrías usarlos para construir algo más? Ciertamente. Eso podría usarse para reparar la anomalía eléctrica en tu clavícula. Funciones respondidas de manera inconsistente. ¿Qué lo? Preguntó Kurie, tomado por sorpresa una vez más. Sin embargo, una vez que el ingeniero le señaló el problema, se dio cuenta de que sentía algo en su hombro. La sensación era muy inusual, como si alguien estuviera frotando algo suave pero desagradable contra su piel. Ella no disfrutó la experiencia. Picor. La comprensión le llegó aparentemente de la nada. Se rascó el hombro ofensivo con una de sus manos y la sensación desapareció. ¿Está arreglado? Creo que sí, aunque no podría decirlo con certeza sin examinar su cuerpo, para lo cual no estoy autorizado ni equipado. Dijo el ingeniero. Las reparaciones adicionales las tendrás que realizar tú mismo. Bueno, supongo que eso es tranquilizador, pensó Kurie. Eso es perfectamente aceptable. Si puedo preguntar, ¿quién le impuso esa restricción? Para su sorpresa, Functions Inconsistently permaneció en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre su pregunta. No lo sé. Pido disculpas. Y eso, no es tan tranquilizador. Pensó. ¿Al menos recuerdas de dónde vienes? Sí. Estaba en éxtasis, esperando más instrucciones. Respondió el Uragog. Antes de eso yo era, a mitad de la frase, dejó de hablar y emitió un suave arrullo, casi como si estuviera nervioso. Pido disculpas, creo que tampoco recuerdo eso. Era imposible decir con certeza si el extraterrestre estaba diciendo la verdad o no, en gran parte porque su lenguaje corporal era tan extraño que resultaba ilegible. Ninguno de los informes que había leído indicaba siquiera si un ingeniero podía mentir o no. Supongo que habrá más tiempo para resolverlo en el futuro. Dijo Kurie. ¿Te importaría ayudarme con el resto de estas partes? Ayudaré en lo que pueda. Funciones respondió diligentemente de manera inconsistente. Como si fuera una señal, alguien más en la fundición debió haber dejado caer algo, ya que se escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose. Respondiendo al llamado a la acción, Functions Inconsistently inmediatamente se dio la vuelta y se alejó flotando, sin duda para tratar de ayudar. Parece que son pasos de bebé, pensó Kurie de mal humor mientras lo perseguía. Dominio de Lunsk 3 de noviembre de 1351, hora local, 2552. Con todas las cosas extremadamente extrañas que estaban sucediendo en la vida de Richard, tener la oportunidad de planificar y elaborar estrategias con sus oficiales fue algo que encontró sorprendentemente refrescante. También era importante, ya que si el Lunsk iba a vencer al Colmillo Blanco, necesitaba un buen plan para hacerlo. El ataque al cuartel general de Wittefan requirió una respuesta rápida, por lo que no hubo tiempo para elaborar planes para una campaña militar completa. Una vez superado ese obstáculo, ahora había tiempo para planificar futuras batallas. Todavía sentía una punzada de arrepentimiento ante la idea de tener que lanzar a sus hombres al combate una vez más, pero su determinación era fuerte.
Los Colmillo Blanco eran una amenaza que continuaría atacando a la civilización en Remnant si se los dejaba solos, y por eso, necesitaban ser eliminados. Dejando a un lado sus arrepentimientos privados, comenzó a redactar una estrategia, incorporando las lecciones aprendidas durante la crisis de los rehenes en Kuokwana, la batalla en el cuartel general del Colmillo Blanco, la batalla de Argus y todos los enfrentamientos mayores y menores que habían conformado la batalla. Campaña de la empresa Schneedust. Al redactar cualquier operación militar, siempre fue importante no perder nunca de vista los objetivos principales. En este caso, fueron engañosamente simples. Capturar o matar al liderazgo de Uitefam y destruir o asegurar cualquiera de sus activos militares. Obviamente, cualquier objetivo carecía de sentido sin un plan para alcanzarlo, y de ahí surgió la mayor parte de los errores estratégicos. Sin embargo, había otro objetivo que debía mantenerse en secreto por razones bastante evidentes. Con Salem fuera de acción, sus colegas y simpatizantes todavía le presentaban una amenaza que el XNU tendría que apagar antes de que pudieran tomar represalias por la pérdida de su líder. Si bien todavía no había ninguna evidencia concreta que indicara una conexión entre Salem y Uitefam, ciertamente compartían un objetivo común cuando se trataba de crear estragos para la humanidad. Cuando habló con el director Ospin, no le sorprendió que el mago tuviera preocupaciones similares. Salem ha utilizado todo tipo de poderes para llevar a cabo sus misiones en el pasado. El ejemplo más obvio sería la Gran Guerra, pero me temo que ha estado manipulando a los hombres durante mucho más tiempo. Había dicho Ospin. La mayoría de las veces, la mayoría de ellos ni siquiera saben acerca de Salem, y mucho menos lo mal que están siendo manipulados. Si Salem tiene vínculos con el Colmillo Blanco, es muy probable que nunca lo supieran. Ese último comentario no lo había sorprendido tanto como Ospin claramente había esperado. La ONI había utilizado organizaciones proxy, corporaciones y personas para llevar a cabo su trabajo sucio prácticamente desde sus inicios. Diablos, incluso había trabajado con algunas de ellas en el pasado. No solo sirvieron para negar la información, como muchos suponían, sino también como una especie de baluarte para evitar de que se filtrara información confidencial. Si incluso sus propios agentes no sabían algo, eso les impedía convertirse en una vulnerabilidad en caso de que fueran capturados o en caso de que desertaran. Si bien le hubiera gustado que todos los marines en tierra estuvieran atentos a cualquier señal de los agentes de Salem, eso simplemente no era factible. En cambio, tendría que seleccionar un pequeño número de personas para informarles sobre la existencia del culto de Salem, tras lo cual actuarían como sus propios agentes. Realmente tampoco hubo mucho debate sobre quién sería, ya que el dominio solo tenía un equipo de fuerzas especiales a su nombre. Esperaré hasta que Ben vuelva a la acción antes de darles la sesión informativa. Esto es probablemente algo que debería dejarles saber a todos de una vez. El resto de la planificación era en gran medida algo que delegaría a sus subordinados o podría recurrir a sus aliados. Bradford manejó la logística y gestionó la modernización del Thunder Shield con Max, que serviría como centro de comando móvil de Lunsken Menagerie una vez terminado. El capitán Clark y el sargento de artillería Moerdani realizarían algunos juegos de guerra con la tripulación del Thunder Shield para mejorar sus habilidades con la ayuda del viejo Stan. Un trabajo particularmente desagradable estaba ahora bajo el cuidado colectivo del teniente Chen, Gage y el alférez Gillespie. Trabajarían con Aun Tiedot, cuya primera tarea como nueva IA a bordo del dominio sería reunir cualquier tipo de inteligencia procesable posible sobre el Colmillo Blanco. Sería un trabajo tedioso e indudablemente agotador, pero sería crucial para encontrar los escondites de Colmillo Blanco. La contribución final fue del teniente Thomas, y si bien carecía de las habilidades específicas para aportar algún consejo estratégico significativo, su incorporación fue la pieza final necesaria para unir el plan. Cualquier buena operación militar necesitaba un nombre, aunque solo fuera para fines de archivo, y Operación Bayoneta no sería diferente. Todo lo que tenemos que hacer ahora es ganar. Richard se rió amargamente ante la enorme simplificación excesiva de su tarea. No obstante, era una tarea que estaba decidido a llevar a cabo.